Bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar algunos libros que tratan de la teoría de la relatividad, tanto de la especial como de la general. Vamos a comenzar con algunos recordatorios. La teoría especial de la relatividad es la teoría o la construcción de una cinemática que puede explicar una serie de fenómenos que la cinemática de Newton no podía explicar. Estos fenómenos son algunos que aparecen en el campo de la teoría electromagnética, por poner un ejemplo. La teoría especial de la relatividad consiste en sustituir el grupo de Galilei de la mecánica newtoniana por el grupo de Lorentz de la relatividad especial. Einstein, a partir de sus reflexiones sobre el espacio y el tiempo, eh, concluyó que la teoría especial de la relatividad no era satisfactoria e introdujo una nueva teoría, la teoría general de la relatividad, que es sobre todo una teoría de la gravitación. Una teoría de la gravitación que en su límite debe incluir a la teoría de la gravitación de Newton. Para esto, en lugar de pedir la invariancia ante el grupo de Lorentz, pidió la invariancia ante lo que se denomina el grupo general de difeomorfismos del espacio de Minkowski. Entonces uno puede hacer un bonito diagrama en el que esta teoría se representa como el paso primero del grupo de Galilei al grupo de Lorentz y después del grupo de Lorentz al grupo de los difeomorfismos del espacio de Minkowski. Otra manera de introducirlo fue inventada por Utiyama. Utiyama partió del grupo de Lorentz y los parámetros constantes de ese grupo los volvió funciones del tiempo y con esto exigió la invariancia de la teoría de un lagrangiano que escribió ahí y obtuvo la teoría general de la relatividad, que se obtiene así de esa manera, como lo mostró Utiyama, a partir del principio de invariancia de norma, que no es otra cosa que sustituir los parámetros constantes por funciones. Es una manera de generalizar el viejo método de variación de constantes. Para los que alguna vez han visto eso en ecuaciones diferenciales, la variación de constantes lleva a grandes cosas, tanto en mecánica celeste como en otras partes de la física. La variación de constantes es lo que lleva a la construcción de la teoría de Yang-Mills y, como mostró Utiyama, como ya mencioné, la teoría general de la relatividad. Pero vamos a los libros. ¿Qué libros puede uno leer para hacerse de estas ideas? Bueno, puede uno ir a los artículos de revisión, si ya en estos tiempos son muy fáciles de obtener en la red, pero vamos a unos libros. A algunos nos gusta el objeto libro. Tengo aquí uno, hay que empezar desde el principio. Y ese principio está en El significado de la relatividad, una serie de conferencias que dio Einstein en Princeton y que están, bueno, este libro está traducido al español y es muy fácil de conseguir el significado de la relatividad. Una compulsa minuciosa de la traducción al español con el original en inglés nos indica que no hay cambios, que se puede leer bastante bien la traducción al español y que contiene exactamente lo mismo que tiene este. ¿Qué nos va a enseñar? Pues Einstein no utilizaba teoría de grupos. Einstein siempre nos lo presentó, en este libro al menos, nos lo presenta como una reflexión, como una serie de reflexiones alrededor del espacio y del tiempo, con todos esos ejemplos para introducir su famoso principio de equivalencia local, etcétera. Este es uno de sus libros que hay que leer, además de que es muy agradable de leer. Bueno, yo lo suelo leer mucho y me parece una presentación, bueno, maravillosa, maravillosa. Hay otros que son prácticamente una repetición. Este, por ejemplo, se llama Gravitación de A. Santiago G. Este es de la UNAM, de la Facultad de Ciencias e Instituto de Astronomía, es del 89. Prácticamente trae lo mismo que trae el de Einstein, algunas cosas adicionales como los modelos cosmológicos, etcétera. Si lo consiguen, lo pueden leer. En realidad, la teoría general de la relatividad es complicada por dos motivos. El primero, sus ideas son ideas filosóficas
reflexiones sobre el espacio y el tiempo que requieren de cierta meditación. Hay que pensar en ello mucho y despacio, darse uno el tiempo para pensar en estas cosas. Y lo otro es el formalismo matemático, que es el formalismo que construyó Richie Curbastro, el cálculo tensorial. Ese se puede leer aparte. A veces confundimos mucho el dominio de una materia matemática con el dominio de una materia física. Si bien la materia matemática ilumina las hipótesis físicas porque les da operatoriedad, nos da la posibilidad de hacer cálculos que nos llevan a una predicción, hay que conocer las reflexiones físicas alrededor de los fenómenos, los modelos que a veces se hacen para pensar el mundo. Bien, otro, lo adquirí recientemente y realmente se me hizo bueno, Gravitación e Inercia, de Archibald Wheeler y Ciufolini. Es un buen libro que trata todo es sobre la teoría especial de la relatividad y la idea de inercia. Ustedes recordarán que en la teoría general de la relatividad, la inercia no es otra cosa que, bueno, si es que nos queda claro qué es eso, la deformación del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se deforma y eso es lo que denominamos inercia. Esa deformación es lo que explica la inercia. Pero para llegar a esa idea de que el espacio se dobla como una superficie en R4, por decir algo, pues debemos de haber tenido primero toda la idea esa que surge en el siglo XIX acerca de la forma del espacio, que se vino a discutir a partir de la aparición de las geometrías no euclidianas. Solamente de esa manera se comprende más o menos el origen de estas ideas. Bueno, otro. Ya casi todos los libros de relatividad general traen en su introducción el método de formas indeterminadas de Cartan, que le da al cálculo tensorial una forma muy compacta. En lugar de utilizar coordenadas, utilizamos un formalismo simbólico donde introducimos ciertos símbolos a los que llamamos formas y les añadimos un cálculo, el cálculo de Cartan, que nos permite calcular varias cantidades y después proyectarlas en cualquier sistema de referencia. Esto hace que las ecuaciones que se escriban en este formalismo sean realmente independientes del sistema de referencia de las coordenadas. Entonces, este libro de Strautmann, Relatividad General y Astrofísica Relativista, ahí comienza con el formalismo de Cartan. Eso puede resultar muy interesante para muchas personas. Luego puedo recomendar este otro, Relatividad Básica de Richard Mould, Relatividad Básica. Este comienza, y más bien este es un tratado acerca de relatividad especial y algo de relatividad general, pero no demasiada relatividad general. De todos modos, es un buen lugar para comenzar Richard Mould, Relatividad Básica. Hay otros libros, ya en este caso, que sí van a tomar en cuenta de manera directa el impacto de la teoría de grupos. Los físicos siempre tuvieron cierta reticencia al uso de la teoría de grupos en la física. Parecía una materia matemática cuya utilidad era dudosa y cuyo nivel de abstracción era muy alto. Dirac nunca habló de teoría de grupos, aunque hoy día la teoría de las constricciones de Dirac se plantean como teoría de grupos. Lo mismo podemos decir de la teoría de la relatividad general de Einstein. No parece que se pueda plantear como grupo, pero hoy día se plantea como grupo, el grupo de Lorentz, el grupo especial de difiomorfismos, el grupo general de difiomorfismos, etc. Y eso se puede leer en este libro de Moshe Carmeli, que se titula Teoría de grupos y relatividad general. Le puse esto porque se me hizo siempre un libro muy, muy bueno. Teoría de grupos y relatividad general de Moshe Carmeli, en donde nos va a presentar exactamente ese camino que les platico siempre, porque eso ya ha quedado dentro de mi estructura cognitiva. ¿Cómo me represento yo la relatividad general de manera compacta, sin necesidad de tanta remisión a los artículos originales o a experimentos? Muy sencillo. Pasamos del grupo de las rotaciones, del grupo euclidio, que es el producto directo de grupos de
rotaciones y traslaciones y transformaciones de Galilei. Pasamos de ese grupo al grupo de Lorentz, y del grupo de Lorentz pasamos por el método que ustedes quieran. A mí el método que me gusta porque es compacto es el de variación de parámetros, el que introdujo, como ya mencioné hace un momento, Utiyama, pero se puede introducir de cualquier otra manera el grupo especial de diffeomorfismos si hablamos de invariancia, por ejemplo. Entonces este libro así está estructurado. Lo primero es el grupo de las rotaciones, el grupo de Lorentz, las representaciones espinoriales que son muy importantes del grupo de Lorentz, las series principales de representaciones, las representaciones completas del grupo especial lineal complejo en dos dimensiones, los elementos de la teoría general, spinors en relatividad general, la teoría de norma del campo gravitatorio, las famosas ecuaciones de Niemann-Penrose, y ya. He allí donde está la teoría de grupos aquí, esa espina dorsal que les comento, de las rotaciones a los diffeomorfismos. Del grupo de rotaciones al grupo de diffeomorfismos. Recuérdenlo, Group Theory y General Relativity de Moshe Carmeli. Es un libro de, me les digo el año, a veces se llama Teoría de grupos y relatividad general, representaciones del grupo de Lorentz y sus aplicaciones al campo gravitatorio. Es el completo, es del 77. Es un buen libro. Sí, de verdad está muy interesante. Bueno, de ahí es de donde saca uno mucha de la economía de pensamiento, por recordar a Mach. Vamos a otros. Estos son viejitos, pero bonitos. Introducción geométrica al estudio de la relatividad de Henry Marais. Uno se puede imaginar que una introducción geométrica a la teoría de la relatividad, este libro es de 1923, Henry Marais, Introducción geométrica al estudio de la relatividad. Cuando habla de introducción geométrica no se refiere a diagramas, se refiere a geometría en el sentido que le daba Cartan en este pequeño libro, porque como pueden ver es muy delgadito, muy delgadito. En este pequeño libro se comienza pues desde una perspectiva muy elevada, aunque utiliza la notación de índices, introduce lo que es la definición de los espacios euclídeos, lo que es el universo de la relatividad restringida, las propiedades de los espacios de Riemann, y nos da claridad con respecto al hecho de que siempre hay que tener bien separado lo que es el contenido matemático de una teoría de lo que es su contenido físico. Este libro lo hace, y se los recuerdo el nombre, Introducción geométrica a la teoría al estudio de la relatividad. Y vamos a otro, que bueno, es un clásico, una suerte de clásico secreto. Así como muchos literatos les gusta hablar de las novelas secretas que nomás ellos leen, porque pues son ediciones que ya nadie leyó y que circularon muy poco. Yo creo que este es una suerte de clásico secreto de la teoría de la relatividad, que no he visto sus reimpresiones, pero sería bueno que hubiera una o incluso una traducción al español, ¿por qué no? Este que tengo aquí es el volumen 2. ¿Por qué el volumen 2? Ahora mismo les digo. Se llama Teoría de la Relatividad y Mecánica Celeste de Jean Chassis. Este libro es de 1930. Este libro, La teoría de la relatividad y la mecánica celeste, consta de 2 volúmenes. En el primer volumen viene la mecánica celeste, desde el punto de vista típico del siglo XIX, teoría de perturbaciones, teoría de Hamilton-Jacobi, los elementos orbitales, el conocimiento de los elementos orbitales, cómo podemos localizar un punto en el espacio, en la esfera celeste. Y el segundo tomo, este que tengo aquí, por eso es el que tengo aquí, nos va a hablar de la teoría de la relatividad. Nos va a hablar de la teoría de la relatividad general porque es la que resulta útil en astronomía. Nos va a hablar de la teoría de la relatividad general y va a comenzar, por supuesto, hablándonos de los modelos cosmológicos, empezando con el que él considera el más sencillo de los modelos cosmológicos, por supuesto, el modelo de Euclides. Y así va a mostrarnos las aplicaciones que tiene la relatividad general en la mecánica celeste. Es un libro muy, muy interesante. Cuando uno lo lee, uno aprende no nada más relatividad
teoría de la relatividad, sino mecánica celeste, y con eso uno se da cuenta de la interrelación que hay siempre entre las diferentes partes de la física y que de esa manera es como se construyen las grandes teorías. La teoría de la relatividad general solamente puede ser probada, solamente puede ser llevada a la prueba experimental con fenómenos astronómicos, porque la fuerza gravitatoria, como se nos dice a todos en la preparatoria, la fuerza gravitatoria es muy débil. Se necesitan grandes masas para que sus efectos sean realmente visibles. Entonces, aquí en este aprenderán de eso. La mitad está dedicada, de este libro está dedicada a las ecuaciones diferenciales de la gravitación, los espacios geométricos, y la siguiente está dedicada a dos temas: el movimiento de la Luna y la velocidad de la gravitación. Bonitas especulaciones. Bien, vamos a otro. Este libro que les voy a mostrar ahora es de divulgación, es de un ingeniero eléctrico, un ingeniero electricista, Charles Proteus Steinmetz. Charles Proteus Steinmetz, un ingeniero electricista muy famoso. Tiene una obra en 3 volúmenes de ingeniería eléctrica que todavía hoy es muy interesante de leer, aunque su utilidad es prácticamente nula, ya que todos los dispositivos y aparatos de la época de Steinmetz, estamos diciendo Steinmetz escribe sus libros al principio del siglo XX, entonces pues toda su tecnología ya está caduca, pero sigue siendo un libro interesante de ingeniería eléctrica. Este tiene un valor más duradero, es sobre la teoría especial de la relatividad, así se llama, relatividad y espacio, de Charles Proteus Steinmetz. Se dedica prácticamente todo el libro, son 4 lecturas, las primeras 3 lecturas son sobre la teoría especial de la relatividad y las últimas 2 son sobre la gravitación. Sí, las primeras 2 son la teoría especial y las 2 últimas son sobre la teoría de la gravitación. Y nos habla, bueno, en realidad sí trae matemáticas, aunque sea de divulgación, y eso lo hace interesante en sí mismo. En sí mismo es muy interesante que nos presenten con detalle matemático una teoría. No basta que nos hagan dibujitos y que nos platiquen historias, porque muchas personas creen que la divulgación consiste en forjar suerte de ficciones didácticas, cuando lo mayor didáctico que puede haber es un modelo matemático operatorio que sea capaz de hacer predicciones reales acerca de este mundo. De eso trata la física, no trata de cuentos o cosas didácticas. Y el último que seleccioné, uno que se me hace un buen libro, un libro muy interesante, me parece también otro clásico que no debe de faltar en las bibliotecas de todos los lectores de teoría de la relatividad. Y conste que no puse libros muy modernos, el más moderno es este de gravitación e inercia. Es el más moderno, pero prácticamente en la medida en que moderno en el sentido de que trae resultados más nuevos, aunque no es muy moderno, es del 93 me parece. Este otro es una traducción del ruso, se llama La teoría del espacio, tiempo y gravitación, de un autor bien conocido, Vladimir Fock. Vladimir Fock. Este libro comienza con un resumen de lo que viene a ser la teoría de la relatividad especial y, como no puede faltar en la teoría de la relatividad especial, es una introducción al campo electromagnético. Es una introducción al campo electromagnético. Y ya después, apenas en los primeros capítulos del libro, ya vamos directamente a los principios de la teoría de la gravitación. El libro es bastante detallado, hace muchos cálculos y trae muchas técnicas que estaban en boga pues, hace 50 años o tal vez más. Es del 59, sí, 50 años. 50 años que este libro era una cosa muy interesante. Bien, esos son los libros que les recomiendo para que empiecen a leer sobre teoría de la relatividad. Obviamente, también se pueden leer todos los artículos que aparecen en la red. El que más les recomiendo es ese que ya mencioné, el de Utiyama, que nos muestra que la teoría de la relatividad es una teoría de norma. Y de hecho, en sus primeras aproximaciones, en las primeras aproximaciones a la teoría de la relatividad general, a las primeras aproximaciones a la ecuación de campo, a las ecuaciones de campo de Einstein, esas primeras aproximaciones siempre nos van a dar ecuaciones análogas a las del campo electromagnético y aparece el campo que en ocasiones se denomina cogravitatorio, una suerte de campo de símil, de analogía del campo magnético
del efecto magnético que producen las cargas, en el campo gravitatorio también hay una suerte de efecto magnético que queda encubierto casi siempre por la debilidad del campo, de la fuerza que ejerce el campo gravitatorio cuando las masas son pequeñas. Bueno, disfruten sus lecturas. Gracias.